El último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 20. Dice la palabra de Dios: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce fundido, refungiente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hermanos, la semana pasada estuvimos viendo el mensaje del Señor a las 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis. Y vimos que estas 7 iglesias históricas de la época del apóstol Juan representan la iglesia en su totalidad, y que cada mensaje dado a ellas no es solo para ellas, sino para todas las iglesias. Y eso lo estuvimos viendo porque cuando el Señor le terminaba de hablar a cada una de las iglesias, terminaba con una frase que decía: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que estos mensajes que fueron dados aquí en el libro de Apocalipsis siguen vigentes para la iglesia de hoy. También vimos que cada mensaje el Señor aprueba y desaprueba algunas cosas en la iglesia. Pero también nos dimos cuenta
que hay algo central en cada mensaje que el Señor le da a cada una de las iglesias, y es que se vuelvan a Él, que se vuelvan a las primeras obras, que sean fieles a Él y que guarden su palabra. Ese es el mensaje central que el Señor le da a cada una de las 7 iglesias. Entonces, frente a estos mensajes que el Señor le da a la iglesia, no solamente a la del pasado, sino a la del presente, nosotros tenemos una gran responsabilidad delante del Señor como iglesia local, como candelero en cada ciudad. Tenemos una gran responsabilidad. Y en uno de los mensajes que el Señor le dio a la iglesia, Él dice: vuélvete, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Es decir, que había un peligro para esta iglesia de que ese candelero fuese quitado de allí. Es de aquí lo importante, hermano, que nosotros sepamos que como iglesia, como candelero en nuestra ciudad donde vivimos, tenemos una responsabilidad delante del Señor. Y cuando hablamos de la iglesia no nos referimos a un local, nos referimos a un organismo vivo, a todos los creyentes en una ciudad. Cuando el Señor habla de la iglesia en Ciudad Bolívar, se refiere a todos los hermanos, se refiere a usted, se refiere a mí, y la responsabilidad es suya y la responsabilidad es mía. Entonces, por eso que viendo ese mensaje de las 7 iglesias, yo meditaba sobre esto y decía, bueno, el Señor dio estos mensajes, el Señor le habló a la iglesia, habló de lo que aprueba y de lo que desaprueba. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad para que nuestro candelero pueda mantenerse, para que el candelero no sea quitado. Ya hay muchos lugares de la tierra, el candelero ha sido quitado. Y como vimos en Apocalipsis, hay iglesias que tienen nombre de que viven, pero están muertas. Hay otras que están donde está el trono de Satanás. Terrible, ¿no? Hay otras que están siendo gobernadas por Jezabel, por el paganismo. Pero hay otras que están como los 7000 en el tiempo antiguo, que no han doblado su rodilla a Baal, que son un remanente fiel, pero no porque sean un remanente fiel pueden descuidarse. Tienen que estar alerta, tienen que estar atentos a la voz del Señor. Entonces el pasaje que leímos ahorita nos habla de la visión que el apóstol Juan tuvo cuando estaba en la isla de Pasmo. Tuvo la visión sobre Cristo, porque como hemos oído, Cristo es el centro de todo. Sin Cristo no hay iglesia. Sin Cristo no hay nada, hermano.
Él es la centralidad. El apóstol Pablo dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, Juan, en este pasaje que leímos, tiene una visión o una revelación del propio Hijo de Dios. Lo ve vestido con esas vestiduras sacerdotales, pero al Señor lo rodean 7 candeleros de oro. Él está en medio de los 7 candeleros de oro. Y así lo vio Juan, en el medio. Y los 7 candeleros alrededor. Y Juan recibe una orden del Señor, del que está en medio de los 7 candeleros, de escribir ese mensaje profético y enviarlo a las iglesias. Pero también Juan recibe revelación que esos 7 candeleros que ha visto, como hemos leído, representan la iglesia. Representan a cada uno de nosotros en diversas localidades. Pero cuando el Señor habló allí en Apocalipsis, leímos a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Esmirna. Entonces, Juan pudo ver allí, en esa revelación que el Señor le dio, la relación que el Señor tiene con el candelero. El Señor vio, o Juan vio, cómo el Señor está en medio de la iglesia. Cómo el Señor tiene ojos como llama de fuego para ver todo lo que está pasando. Cómo el Señor tiene una espada aguda en su boca de 2 filos para poder amonestar a su iglesia, para poder instruirla. Y cuando yo leía este pasaje que dice, en su boca tiene una espada de 2 filos, recordaba lo que dice el libro de Hebreos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas. Entonces Juan pudo ver al Señor y ver cómo el Señor mira todo, escudriña todo, y cómo a través de su palabra nos amonesta. Entonces Juan entendió en ese momento que esos 7 candeleros eran una figura de la iglesia, era una figura del pueblo de Dios, era una figura suya, era una figura mía, pero no una figura individual, sino una figura corporativa, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice que siendo uno solo el pan, como vimos ahorita, nosotros con ser muchos somos un cuerpo en Cristo. Entonces, qué impresionante debió haber sido para el apóstol Juan saber en ese momento
que la iglesia es un candelero, es una luz que alumbra en cada ciudad, en cada localidad. Pero para que esa iglesia pueda cumplir el propósito del Señor, tiene que estar en el lugar correcto. Tiene que estar en la posición que el Señor quiere. En el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 25 y 37, vemos que el Señor mandó a hacer un candelero. Y ese candelero tenía que estar ¿dónde? En el lugar santo. Ese candelero tenía que ser de oro puro y tenía que ser labrado a martillo. Ese candelero tenía que estar allí, delante del Señor, día y noche, las 24 horas, alumbrando. Y ese candelero, hermano, representa a Cristo, pero también representa a la iglesia. Porque el candelero es un candelero que tiene 7 brazos. Pero la base central nos habla de Cristo. Cristo es el candelero. Y nosotros como iglesia somos también el candelero, porque somos parte de Él. Efesios dice que somos miembros de su cuerpo, de sus carnes y de sus huesos. Por eso esa relación de Cristo con el candelero. Por eso vemos al Señor en medio de los 7 candeleros. Porque es el Señor el que dirige y el que gobierna la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. Él es el único que puede decir: mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero hermano, un candelero está puesto en una ciudad no para estar escondido, sino que está puesto para alumbrar. Pero también está puesto para dar testimonio. Y ese testimonio es el testimonio de Cristo. Y esa es nuestra responsabilidad, hermanos, en nuestra ciudad, en nuestra localidad. Dar testimonio de Cristo. Que esa luz de Cristo pueda alumbrar a los pecadores. Que esa luz de Cristo pueda alumbrar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Por eso el Señor ha puesto un candelero en cada ciudad de este mundo oscuro, porque el mundo está en tinieblas, el mundo está bajo el maligno, pero el Señor en cada ciudad está poniendo una luz. El apóstol Pablo dice que nosotros somos luminares del mundo, para dar a conocer, hermano, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anoche hablábamos en el estudio de la palabra de que el ministerio del Señor era un ministerio para sanar, para libertar, para traer a los perdidos hacia Él y encaminarlos hacia Dios. Pero también era un ministerio de oración para poder conocer
cuál era la voluntad del Padre. Pero no solamente el ministerio del Señor era de oración y de atraer a la gente, sino de llevar el Evangelio a cada pueblo, a cada aldea, a cada nación. Pero hemos de empezar por nuestra Jerusalén. Cuando leemos Hechos dice, me seréis testigos. Y dice primero en Jerusalén, donde ellos estaban. Luego dicen en Judea. Luego un poquito más allá, en Samaria. Y después dice, hasta lo último de la tierra. Ese testimonio que la iglesia tiene que darlo primeramente en su ciudad, en el lugar donde está. Cuando el Señor libertó al Gadareno, ese pasaje lo vemos en los evangelios, dice la palabra que el Gadareno quería irse con el Señor. ¿Quién no va a querer irse con el Señor? Y el Señor le dijo, no. El Señor no lo dejó. Le dijo, vete a tu casa y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Esa es la misión nuestra, hermano. Llevar el Evangelio, pero primero tenemos que empezar por nuestra casa. No es un asunto de querer alcanzar primero a los demás, sino hemos alcanzado a los que están con nosotros. Pero esa responsabilidad no puede quedarse tampoco estancada. Tiene que también avanzar a nuestra casa, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra ciudad, pero también a los que están cerca de nosotros. La iglesia tiene una responsabilidad, tiene un encargo que el Señor le mandó. El Señor nos dio un encargo, dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y hacer discípulos a todas las naciones. El Señor nos ha puesto, hermano, para alumbrar, para brillar, para llevar, hermano, su palabra. Pero es necesario, hermano, que como iglesia, como candelero en una ciudad, entendamos que necesitamos estar en el primer amor con el Señor. Que nuestro primer paso es estar, como hablamos el domingo pasado, enamorados de Cristo. Que nuestra relación con Él sea una relación genuina. Una relación como el novio con la novia. Cuando una persona está enamorada, está pensando en esa persona. Llama a esa persona. Quiere estar con esa persona, ¿verdad que sí? Quiere agradar a esa persona. ¿Por qué? Porque está en el primer amor. Y una de las cosas que el Señor se queja, por decir algo, ¿no? O reclama ahí en el libro de Apocalipsis, cuando le habla a la primera iglesia, es: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor había sido desplazado. Entonces la iglesia, para poder cumplir con ese encargo que tiene que estar enamorada del Señor. Tiene que tener al Señor en el primer lugar, antes que todas las cosas. Tenemos que decir, como decía la tsunamita ya en Cantares: oh, si Él me besara con beso de su boca, porque mejor son tus amores que el vino. Está enamorada del Señor. Y así nos quiere el Señor, hermano, que estemos enamorados de Él.
que le demos el primer lugar al Señor, que estemos en comunión con Él, orando, leyendo su palabra. El primer culto, hermanos, es nuestro culto racional. Lo dice Romanos. Ese es nuestro primer culto, nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Ahí comienza el verdadero culto. Cuando dice la palabra, presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, que es nuestro culto racional. Cuando ofrendamos nuestra vida al Señor, ese es, hermano, nuestro verdadero culto. Ahí es donde comienza el asunto. Entonces necesitamos, hermano, estar enamorados del Señor, amar al Señor y demostrarle al Señor que realmente lo amamos, porque nos damos todos al Señor. Hay una mujer en la Biblia que amaba profundamente al Señor, y era María, y lo demostró cuando derramó un frasco de alabastro sobre los pies del Señor. Y los discípulos dijeron: ¿cómo esta mujer ha desperdiciado ese perfume? Nardo puro, era caro. ¿Y cómo esa mujer va a partir ese perfume allí? Todo lo dio por el Señor, porque amaba a Cristo. Y ese, hermanos, es el encargo del Señor. Que no se nos olvide estos mensajes que hemos estudiado, que necesitamos el primer amor con el Señor, amar al Señor. Hay un versículo también en Corintios que dice: el que no amare al Señor, sea anatema. Hay una maldición para los que no aman al Señor. Yo cuando leí este versículo me quedé sorprendido. El apóstol dice: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Tremendo. Se nos manda a amar al Señor. Pero también, para poder cumplir ese encargo que tenemos, nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos que ser leales a Cristo. No podemos, hermano, compartir, como dice la palabra, la mesa del Señor y la mesa de los demonios. El Señor no quiere nada a medias. El Señor no quiere completo, sino el Señor no quiere nada. El Señor no quiere nada a medias tintas. Nos quiere completos. Quiere que la iglesia sea fiel a Cristo. Nosotros no somos fieles a un hermano, a un pastor, a un movimiento. Nosotros tenemos que ser fieles a Cristo. Y la Biblia dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es decir, que la fidelidad tiene que ser al máximo, hasta la muerte. Pero también la iglesia tiene que tener una característica de estar apartada. En Apocalipsis vimos que hay una iglesia que está donde está el trono de Satanás. No se apartó para el Señor, sino que llegó a estar donde está el trono de Satanás. Y la iglesia tiene una característica. Cuando usted lee las epístolas, dice: a los santos y fieles en Cristo. La iglesia tiene que ser santa. Y esa palabra santo quiere decir apartado, consagrado para Dios. La iglesia en una ciudad tiene que ser una iglesia santa.
Y no estamos hablando de una santidad externa, religiosa, no, una santidad genuina. Que la iglesia aprenda a caminar y saber qué es lo profano y qué es lo santo. Que sepa diferenciar eso. Y que sepa cuál es el lugar que tiene delante del Señor. Qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que no le agrada. El Señor no quiere, hermano, que seamos creyentes livianos. El Señor quiere que seamos santos, porque la palabra dice que Él nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero hay otra característica que vemos aquí en Apocalipsis de las 7 iglesias que hemos estado estudiando, y es que el Señor quiere una iglesia obediente, una iglesia que guarde su palabra. Vivimos tiempos, hermanos, difíciles. Este es el tiempo de la apostasía. La apostasía llegó a la iglesia y nadie se dio cuenta. Cuando se dieron cuenta era porque ya la apostasía estaba en medio del pueblo. Todo el Señor quiere que en este tiempo cada candelero, cada iglesia en cada ciudad sea una iglesia que sea obediente a su palabra. A veces nosotros escuchamos hermanos que dicen: eso que está ahí, eso es cosa de Pablo. No, eso que está ahí, eso es cosa de Pedro. No, hermano. Cuando los apóstoles escribieron, decían: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Cuando Pablo hablaba algo de él, decía: lo digo yo, no el Señor. Pero cuando hablaba algo del Señor, ¿sabe lo que decía? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo les escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignora. Entonces la iglesia tiene que ser una iglesia obediente. Una iglesia que guarde la palabra. No importa, hermano, que nos digan que estamos a la antigua. La palabra dice: paraos en los caminos y mirad cuál sea la senda antigua y andad por ella. El Señor nos deja una senda, la senda antigua. Tenemos, hermanos, que ser como la iglesia del principio, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todas estas características que hemos nombrado aquí son las que tenemos que tener, hermanos, para poder cumplir con la responsabilidad que tenemos como un candelero en cada ciudad. Si nos descuidamos, si somos livianos, si tenemos las cosas del Señor en poco, puede ocurrir lo que ocurrió en Éfeso, que el Señor quitó el candelero de su lugar. Hay candeleros que ya no están, solo queda el nombre de que viven, pero están muertos, hermano. Tenemos que ser, hermanos, diligentes. Tenemos que entender, hermano, por medio de la palabra, que es una gran responsabilidad delante de nosotros el estar delante del Señor como candelero. La responsabilidad no es de uno solo, la responsabilidad es de todos. Todos nosotros somos el candelero aquí. Y el Señor, cuando nos da una palabra, nos la da a todos. Cuando nos da una responsabilidad, nos la da a todos. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude, hermano, a mantener el testimonio del candelero aquí.
y que este candelero pueda también ser luz, no solo aquí, sino en otros lugares y hasta lo último de la tierra. El Señor nos ayude, hermano, y que podamos seguir meditando en estos mensajes dados al Señor a las 7 iglesias. Hay mucho más aquí, solamente es lo que el Señor nos ha podido mostrar por encimita. Pero lo que más el Señor quiere, hermano, es que como candelero nosotros entendamos cuál es nuestra responsabilidad y cómo debe ser el testimonio que tenemos que guardar en nuestra ciudad. Amén. Entonces vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Porque su palabra, hermano, nos amonesta. Porque su palabra nos instruye. Amén. Te damos gracias, Padre, porque en esta mañana, Señor, hemos podido mirar tu palabra. Y en ella vemos a Cristo, pero nos vemos a nosotros mismos como la iglesia, como el candelero que alumbra en cada ciudad, en cada localidad. Padre, ayúdanos, Señor, a nosotros y a todos los candeleros que están en diversas ciudades a guardar el testimonio, Señor, de tu palabra. Señor, que seamos una iglesia, Señor, como Filadelfia, que no ha negado tu nombre y que ha guardado tu palabra, Señor. Señor, no permita, Señor, que nos descuidemos, Señor, sino que estemos velando, Señor. Que cada día, Señor, nos volvamos a ti, Señor. Te miremos a ti, Señor. Encomendamos, Señor, tu palabra en tus manos en esta mañana, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.